mientras no estamos participando, tengamos los micrófonos en silencio, las cámaras apagadas, pero súper invitados a participar. Cuando lo hagamos, encendemos las cámaras y los micrófonos. Entonces, esta segunda jornada la vamos a empezar con nuestro invitado Nicolás Eslava, CEO en Stratec. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto sabemos hoy aquí en esta sesión? Esta mañana estábamos 216, todos súper participativos. Ya en este momento ya vamos 158 y siguen ingresando. Bueno, espero que tengan su cafecito porque igual es hora después de almuerzo. Yo estoy aquí sirviendo el mío. Espero no dormirme yo mismo con mi espacio. Y eso es un buen indicador de que ustedes no se van a dormir, creo. Me avisan si se están durmiendo. Bueno. Caro, ¿me puedes dar superpoderes para compartir pantalla? Claro que sí, ya mismo. Dame un segundo, por favor, para que pongamos a Nico como moderador. ¿Todos nos estarán escuchando bien? Si quieren en el chat manden un mensajito diciendo que sí. Buenas tardes, sí, sí, ok, sí. Eso parece la prueba de sonido en un concierto. Muy bien, listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué será que en recursos humanos casi siempre el 90 y pico % son mujeres? Eso está interesante. Si alguien quiere lo comenta en el chat. ¿Por qué será que eso pasa? Claro, nada que tengo poderes aquí. No sé si... Nico, ya estoy llamando, sí, dame un segundo. No te preocupes. Porque somos el género dominante. Dicen ahí. Sí, ya te van a poner, sino que están entrando todos. Están entrando todos y se pierde el nombre, pero ya. Ah. Oh. Somos más de profesiones vocacionales. Tenemos más poderes, dicen en el chat. Chévere. Yo no voy a poder estar viendo el chat, Caro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando comparto se pierdo la visual del chat. Claro, no, yo estoy atenta al chat, a las manos levantadas y a todos los comentarios y yo te interrumpo, no te preocupes. Listo, súper. En gestión humana somos más damas, porque parece ser que nos gustan los problemas. Bueno, a los emprendedores también nos encantan resolver problemas. Yo creo que las mujeres tienen un sentido de protección del mundo más. Nico, ya eres moderador, ya puedes presentar. Sí, ya habilitó. Esto. Bueno, me avisan, creo que ya estoy presentando. Ya se cargó, sí. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Súper, muy bien. Bueno, me presento un poquito. Mi nombre es Nicolás Eslava. Demonios, hay un retorno. ¿Cierto? ¿Será en tu compu, claro? Yo tengo todo en silencio. Bueno, intentemos otra vez. Bueno, entonces mi nombre es Nicolás Eslava. Soy socio de la compañía Stratec. Y dentro de esa compañía, ahorita les explico un poco más. Mi tarea es, tengo dos tareas. Uno, ser el director de operaciones de la compañía, que significa que estoy a cargo de todas las personas que están creando emprendimientos en las diferentes unidades de negocio que tenemos. Y además, dirijo lo que se llama la fábrica de startups o la fábrica de compañías o de emprendimientos,
que en vez de producir cosas, producimos son compañías. Ese es como lo que es mi tarea todo el tiempo. Y espero pues contarles un poquito de lo que ha sido la construcción de cultura, cómo manejamos la cultura dentro de una compañía que se dedica a la construcción de startups. Y bueno, no sé si alguno no entiende qué es una startup, pues lo puede ir preguntando, me vas contando, Caro, si hay alguien con una duda de qué diablos es una startup. Vale, perfecto, pero yo creo que sería chévere que nos dijeras qué es una startup. Bueno, listo. Entonces, realmente una startup es el arranque de una compañía, es un emprendimiento. Generalmente, estas compañías que llamamos startup son compañías que están desafiando el mundo, están solucionando algo que no habían solucionado antes o que la forma en que se solucionaba no era tan óptima y está cambiando pues la forma de solucionarlo y eso hace que muchas personas tengan más acceso a servicios, a financiación, a carros, a casas, a un montón de cosas. Y bueno, esos son como los emprendedores que están cambiando el tiempo, el mundo, perdón. ¿Vale? Entonces, esos son los emprendimientos que nosotros estamos construyendo. Aquí ven como un slide de la página nuestra. Allá al fondo dice Startup as a Service. Eso quiere decir que así como existe el Software as a Service, que es como entregarte un servicio de software, un servicio informático, un servicio de tecnología como servicio, nosotros lo que hacemos es emprender como servicio. Es decir, que a las grandes compañías les operamos emprendimientos. Eso implica que las personas que trabajan en Stratec son emprendedores sí o sí, o en formación, o son emprendedores experimentados, o lo que llamamos emprendedores seriales, son personas que han tenido todo tipo de experiencias emprendiendo, emprenden, pues han emprendido cosas, pero también se han quebrado, también se han vuelto a levantar, les ha tocado ir a buscar trabajo en esas quiebras, vuelven y se levantan, y vuelven y montan cosas, algunas son exitosas, otras no. El mundo de emprendimiento es bastante divertido, como diría un amigo en Talent Pitch. Bueno, ese es nuestro trabajo. Espero que más o menos se imaginen lo que eso significa. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos rápidos, voy a pasar muy por encima de las cosas que construimos nosotros. Por ejemplo, allá arriba ustedes ven una neverita. Esa neverita es una forma en la que estamos haciendo disrupción en la forma de hacer compras para poder poner mucho más cerca de las personas lo que sería un retail o una tienda. Básicamente tú vas con el celular, la escaneas y la nevera se abre, se libera, tú puedes sacar todo lo que quieras, cierras y te cobra. No hay vendedores, no hay nadie que te atienda, no hay caja registradora. Y con eso estamos montando mini mercados en unidades residenciales, estamos haciendo inteligentes estas unidades residenciales, personas que sabemos dónde viven, qué compran y si no pagan también sabemos cómo cobrarles. Pero se vuelve algo muy chévere porque es una atención 24/7 para las personas, evitamos los domicilios, no pagamos más domicilios o reducimos los costos de domicilios, pero son proyectos que hoy les cuento algo muy interesante, pero que nos costó mucho trabajo encontrar la ruta para llegar a eso. Y de alguna manera estamos encontrando cómo transformar las realidades de personas que viven en unidades residenciales. Específicamente las unidades que más nos han comprado y que más interesadas están en estos servicios son todas las ciudades o las personas o las unidades residenciales que están en las periferias de las ciudades. Están muy lejos de los sitios de compra, les tocaría transportarse muy lejos o tendrían que pedir muchos domicilios muy costosos. Entonces, estamos resolviendo esos problemas en esas unidades, pero además lo estamos resolviendo en muchas más cosas. Cuando llegó la pandemia, este proyecto que se llama Casalma, pues atacó un montón a las empresas que manejaban catálogos. Y esta es simplemente una innovación muy rápida en la que pasamos de vender ropa a vender cosas para el hogar. Y esto permitió que le diéramos más oportunidades de ingresos a las 200.000 mujeres que dependían de las ventas por catálogo en la pandemia. Esto fue una construcción muy rápida de negocio y realmente hoy
pues ha escalado demasiado rápido, hoy vende 35.000 millones de pesos, cosa que para nosotros los emprendedores es wow, ya logramos montar algo chévere. Cosas como llevar a una industria, esto se llama Picalia, fue un intento, no la logramos, pero estamos haciendo otros intentos. Pero es el tipo de cosas que se hacen o hacen los emprendedores en Stratec. Y se los cuento porque pues ahorita vamos a hablar de cultura y todo esto se lo estoy contando para que entiendan el contexto en el que se mueven nuestros colaboradores. Esta es una empresa que fabrica ingredientes pues no Picalia, pero sí la que patrocinaba este emprendimiento. Es una fábrica de insumos para alimentos muy grande, está en todos los países del mundo. Y lo que estaba buscando era cómo también en la pandemia montar otro tipo de negocios que apalancaran sus ingredientes. Aquí terminamos montando cajitas que llegan a tu casa con todo picado, todas las verduras picadas, todos los ingredientes listos para cocinar. Esto te ahorraría mucho tiempo. Y otro ejemplo rápido es una compañía que se dedica a fabricar sanitarios, se dedica a fabricar baldosas, cementos, pinturas, puras cosas de construcción, y a través de sus capacidades de extraer minerales no metálicos logramos llevar a esa compañía que nada que ver con el mundo de la salud y de la alimentación a que salvaran de la osteoporosis de los caballos. Con ese producto logramos llegar a una industria en la que jamás se imaginaron estar. Hoy en día este es el líder de suplementación equina en calcio. Y también encontramos una manera de prevenir la osteoporosis, inclusive salvar la osteoporosis a través de Forteme. Pero esto es como llevando unas materias primas que al parecer nada que ver con los alimentos y terminamos llevando a la nutrición. Esto es muy interesante porque los emprendedores podemos explorar territorios que para las grandes compañías es muy complejo. Hasta aquí, digamos que nuestra fuerza laboral o la fuerza que trabaja construyendo emprendimientos dentro de Stratec, pues tiene que tener competencias de emprendedor, visión de futuro, entendimiento de negocios, mucho olfato de los problemas, de las situaciones de las personas, casi que tiene un espíritu antropológico, un entendimiento social muy grande. Y obvio se atreven a construir, nada es difícil, todo lo prueban, son muy exploradores y esas son unas habilidades muy interesantes. El problema, digamos que está ahí, pues es un emprendedor que uno podría mapear muy bien, pero estos emprendedores desde el primer día tienen que interactuar con los inversionistas de esos proyectos. Los inversionistas de esos emprendimientos son compañías muy grandes. Aquí ustedes están viendo estas compañías. Todas estas compañías han patrocinado diferentes startups o emprendimientos dentro de nuestra compañía. Y esto le pone más picante a trabajar en Stratec, porque no solo está la adrenalina de emprender, que está llena de muchos nos y muy pocas victorias, victorias que te llenan de demasiada emoción, pero también tienes que trabajar con un inversionista desde el primer día que lo teníamos que saber manejar. Porque si no lo sabemos manejar, perdemos el patrocinio de ese inversionista y se cae el proyecto, no porque no funcione o no resuelva un problema, sino porque el inversionista no lo supimos mantener entusiasmado dentro de la inversión. Entonces este es otro reto porque generalmente los emprendedores no son muy buenos siguiendo reglas, no son muy buenos apegándose a políticas, y estos señores están llenos de políticas. Entonces esto es muy interesante realmente. Digamos que la experiencia que vive un trabajador dentro de Stratec, que no lo llamamos trabajador, lo llamamos emprendedor. Y también hay un trabajo de motivar a las grandes empresas a que se conviertan mucho más en unas empresas ágiles y exploradoras y que pues atiendan el riesgo y la incertidumbre, que es muy común en el emprendimiento, pero no es algo que sepan manejar en sus negocios tradicionales. Entonces, ese es el contexto que les voy dando como del equipo. No sé si de pronto, Caro, hayan preguntas, había gente ya dormida. No,
No están dormidos, no te preocupes. Y si tenemos una pregunta de Sonia Rojas, nos dice, ¿cuál crees que es el mayor causal del fracaso de las nuevas empresas y qué consejo le darías para fortalecerse? Bueno, el fracaso de las nuevas empresas es, pues yo que llevo 22 años emprendiendo, es que a veces trabajan muy solitas. Emprender no se puede hacer solo. Y por eso es que hemos optado y encontramos el camino para que las grandes se unan. Entonces tenemos proyectos en las que pues obviamente uno de ellos nos patrocina, pero también tengo proyectos donde 9 compañías de estas se unieron para poder sacar adelante un proyecto. Entonces fíjate que no solo el emprendedor de la calle, digámoslo así, tiene el problema de emprender solo. Necesitamos sumar muchas capacidades en un momento donde hay mucha incertidumbre. Es como si a la guerra nos enviaran solos. Nos toca trabajar con todos, nos toca ayudarnos todos con todos, sumando las capacidades, los conocimientos que todos tenemos, o los canales, o los clientes, etcétera, que estas compañías tienen. Eso se vuelve un poco más próspero de emprender. Esa puede ser una que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, pero hay muchas más. Generalmente lanzamos cosas que nadie necesita. Ese es otro error de las compañías nuevas, que se emocionan construyendo cosas y cuando las sacan al mercado nadie las compra, nadie pregunta, solamente te lo lean, te visitan, pero no hay transacciones, no hay, a la final no te dejan valor en la mesa porque tú no estás dando valor donde la gente necesita valor, porque no importa qué producto construyas, lo que importa es qué problema tiene la gente y si la gente está dispuesta a resolver su problema. Si eso es así, seguramente vas a triunfar. Pero eso cuesta mucho tiempo entender en dónde es que me necesitan y proponer algo que realmente la gente te tome. Pero bueno, esos son temas de emprendimiento que, que en otra ocasión podemos profundizar. Hoy fuimos llamados a hablar de cultura. ¿Cuál es el reto de todo el mundo en Stratec? La suma de superpoderes. ¿Por qué estamos trabajando jóvenes con personas adultas con experiencia? Estamos trabajando entusiastas por cambiar el mundo con personas que ya pasaron por ahí y tienen demasiado callo o experiencia, ¿cierto? Estamos tratando de unir los superpoderes de una compañía que tiene de todo y un emprendedor que no tiene nada. Pero lo que sí tiene el emprendedor es agilidad. Él puede probar muy rápido y no está arriesgando absolutamente nada. Es muy poquito lo que está arriesgando por aprender rápido. En cambio, una grande tiene demasiados recursos, pero si quisiera probar, está en juego demasiada reputación, la marca, los canales, los clientes. Cualquier error te lo cobra la prensa, apareces en prensa muy rápido con un error. En fin, sumar los superpoderes del espíritu emprendedor y las capacidades corporativas, ese es el reto todos los días en esta compañía y es a lo que se enfrentan los trabajadores o los emprendedores de Stratec todo el tiempo. Entonces, ese es el reto principal. Más o menos así se ve un equipo de un emprendimiento de Stratec, donde estoy yo y mi socio y nos acompañan a veces, o la mayoría de las veces nos acompañan presidentes, o miembros de junta directiva de las compañías que nos patrocinan. Somos como la junta directiva de un emprendimiento. Hay una capa de asesores. Aquí no hay jefes. Eso es primera cosa también para que contextualicen. ¿Cómo si que no hay jefes? No, aquí no hay jefes. Pero sí hay un montón de personas con mucho conocimiento. Todos estos emprendedores que ustedes ven aquí arriba son emprendedores seriales, o sea que tienen demasiada experiencia. Entonces, y además conocen temas particulares. Entonces, hay gente muy especializada en marketing, hay gente especializada en tecnología, hay gente especializada en automatización, en inteligencia colaborativa, en economía circular. Bueno, hay un montón de gente aquí que le ayuda a los que no son muy experimentados. Generalmente aquí abajo entran unos emprendedores que pueden tener la experiencia, pero se apalancan de la experiencia de otros que tienen más experiencia para poder llevar a cabo el emprendimiento que sea. Y hay un equipo aquí a la derecha de soporte. Todas las compras, las ventas, los tributos, los reportes, la contabilidad, etcétera, etcétera, todas las pues, la facturación, la cobro de cartera, todo ese tema, hay un equipo de personas que soportan emprendedores, que generalmente tienen capacidades diferentes o habilidades diferentes,
y que tienen que trabajar de la mano de los muy creativos. Entonces tenemos un mundo muy creativo interactuando con un mundo muy Metí a ver si se me dejaba grabar y no sé por qué no deja. Hola, recuerden apagar los No me micrófonos. Andrea, hola, tienes el micrófono encendido. Gracias. Sí, casi te iba a ayudar a responder lo que estabas preguntando, pero creo que no puedo. Bueno, entonces este es como el equipo, y abajo es el equipo que va creciendo en operaciones, en diferentes temas, en la vertical de marketing y ventas, en la vertical de tecnología y en la vertical de operaciones. Entonces, esto es como lo que es un emprendimiento, y Stratec tiene más de 20 emprendimientos en paralelo, trabajándose, construyéndose. Entonces, tenemos varios equipos que están interactuando de esta manera, pero también interactúan entre equipos, porque somos una compañía. Al final no somos un emprendimiento, somos como, hemos lanzado más de 30, pero como compañía somos una sola. Entonces, hay que crear cultura, no solo en el emprendimiento que estoy lanzando, sino cultura de la compañía que fabrica los emprendimientos. Aquí les hice un mapita, ya aquí yo creo que pueden tomar mucha nota de lo que es la cultura en nuestra compañía. Para nosotros, que somos una compañía de emprendimiento y que obviamente tenemos una cultura emprendedora, para nosotros la autonomía y la autogestión son prácticamente todo. En esta compañía, las personas, como les decía, no tienen jefe. O sí lo tienen, pero no es el jefe tradicional. Nuestro jefe aquí se llama el mercado y se llama, pues, el usuario o la persona que tiene el problema, y se llama también la compañía que estoy construyendo qué problemas tiene. Entonces, prácticamente son personas que entienden, están sintiendo dónde está teniendo problemas su compañía, y como tal se autoponen tareas, se autoponen objetivos, se autogestionan, y aquí por lo tanto no hay otro objetivo, pues no hay otro objetivo diferente al de construir emprendimientos. Entonces les voy a contar aquí un poquito qué es la autonomía de nuestra compañía. Voy aquí a ampliar un poco. La autonomía tiene una componente que es: trabajemos desde donde sea. No es trabajo en casa, es trabajar desde donde sea. Porque un emprendedor necesita estar en el mercado, o sea, tiene que estar en la calle, tiene que estar hablando con usuarios, tiene que estar tratando de vender cosas, tiene que estar investigando. Puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en un café, puede irse a conversar con conductores de Uber si es que están tratando de hacer algo allí, tiene que ir a hablar con tenderos y tiene que estar hablando ahí. Entonces, es una persona que tiene que trabajar desde donde sea. Pero además, esto va generando una cultura muy interesante, porque cuando tú trabajas desde donde sea, te dan libertad. Las personas de Stratec pueden trabajar desde Santa Marta. Mañana pueden decir: me voy a ir a visitar a mi tía que vive en Orlando, Florida, y voy a trabajar desde allá. Esto es muy interesante porque se mueven por todos lados. Se mueven por todos lados, tienen la sensación de libertad, pero la libertad cuesta. La libertad no es fácil, digamos así. Ya les voy a contar qué significa eso de la libertad, que no es tan sencilla. Entonces aquí les amplío un poco qué significa trabajar desde cualquier parte. Pueden trabajar desde la casa, pueden trabajar desde la oficina también, pueden trabajar desde un coworking. Esto de coworking, nosotros tenemos convenios donde la gente puede ir a trabajar allá. Pero lo interesante del coworking es que se nos convierte en una herramienta para trabajar desde donde sea, pero también para encontrarnos físicamente las personas, a construir cosas, a hacer retroalimentación del equipo, o simplemente para tener la sensación de que estoy trabajando con un equipo presencial con el que puedo conversar, compartir información, ideas, etcétera. Entonces, nuestros colaboradores tienen acceso a estos coworking, ellos solos se organizan para encontrarse, inclusive se encuentran entre diferentes emprendimientos, se cruzan diferentes equipos de diferentes emprendimientos, comparten información, pero ellos solos son los que deciden cuándo y en qué momento y cuándo lo necesitan. Entonces hay una libertad aquí de uso de eso. Eso permite, señora. Tenemos una pregunta con respecto a este tema, nos la hace Johnny Alexander y nos dice: ¿cómo se gestiona el tema de riesgos laborales con este tipo de flexibilidad
Y Carlos Salazar nos dice, tengo la misma pregunta de Johnny, porque ahora la asesora del sistema nos tiene parado el tema porque hay que cambiar la modalidad de trabajo respecto a la ARL. Bueno, entonces les cuento que nadie ha resuelto eso. Ni siquiera la ARL entiende qué significa trabajar no, ni siquiera sabe qué significa trabajar desde la casa, que esto nos lo enseñó un poco la pandemia, pero mucho menos trabajar desde cualquier parte. Inclusive la regulación hoy en día no habla de esto. Esto sí tiene que venir desde la responsabilidad de la compañía. Entonces, ejemplo, si tú te vas a un coffee shop, te vas a un Juan Valdez, te vas a trabajar allá y hoy en día pues puedes trabajar desde cualquier lado. Sí necesitamos que las personas nos reporten cómo estamos trabajando ahí. Hay que educar a las personas cómo trabajar desde cualquier parte. Yo me puedo ir a trabajar a una playa, pero es que si trabajo desde una playa, las condiciones de seguridad en el trabajo son diferentes, ¿cierto? Pero pasado mañana me voy a Vancouver a trabajar, entonces, ¿desde dónde? Desde el hotel, ok, desde el hotel, pero ¿qué significa trabajar desde el hotel? Entonces, cuando tú trabajas en el trabajo desde donde sea, ¿quién se tiene que acomodar? No se acomoda el empleado, se acomoda la empresa. Esto es lo que cambia en esta filosofía de trabajar desde donde quieras, desde donde sea. No, aquí no dice desde donde quieras, aquí dice desde donde sea. Ya sea que sea, no sé, si ustedes están pensando que van a implementar estos para generar una cultura de trabajar, de darle la libertad a las personas para que se muevan, pues la compañía es la que se tiene que adaptar al empleado, porque si él va a trabajar mañana en un café, pasado mañana en un coworking, pasado mañana en su casa, pasado mañana en la oficina, pasado mañana desde cualquier parte, pues tenemos que tener previstas todas las recomendaciones para esa persona porque nos estamos adaptando a su movilidad. Eso implica más trabajo, obviamente, desde la compañía, eso implica más formación, eso implica mapear desde dónde están trabajando, cuáles son los lugares en los que más se mueven, cuáles son los que más les gustan, cuáles son los más productivos para ellos. Pero es un concepto muy diferente cuando el trabajo era estático en oficina, porque cuando el trabajo es estático en oficina, quien se tiene que adaptar es el empleado, no la compañía. La compañía establecía unas condiciones, las mesas así, las mesas así, la iluminación así, la iluminación así, el punto de comida allí, el punto de descanso allá, y la gente pues simplemente se va adaptando a ese entorno. Aquí es al revés, y el mundo va para allá. ¿Por qué el mundo va para allá? Obviamente no todos los trabajos pueden hacerse desde cualquier parte, pero si yo quiero acceder al talento, que hoy el talento ya no es local, el talento es desde cualquier parte del mundo lo puedo tomar, o inclusive me pueden quitar empleados desde cualquier parte del mundo, porque esto está moviéndose en todas partes del mundo. Si yo implemento el trabajo desde cualquier parte, aumento la probabilidad de acceder a mejor talento e inclusive no perder el talento que tengo, que se iría de la compañía. Pero en el caso de Stratec no es porque queramos dar la libertad, sino porque hace mucho sentido con lo que hacemos, ¿sí? Y como hace mucho sentido con lo que hacemos, pues también lo implementamos por eso. Casi que todos los que trabajan con nosotros son emprendedores, los llamo yo reciclados, porque son emprendedores que al haberse quebrado y al haberse casado, quebrado y casado, tenés que buscarte un empleo fijo, pero quieres emprender, porque tienes un espíritu muy, muy emprendedor. Entonces es un poco compatible emprender con casarse y estar quebrado. Pero Stratec ha logrado crear un ecosistema en el que puedes emprender con salario y te puedes casar o separar lo que quieras, ¿sí? No hay problema. Entonces es muy interesante para una fuerza laboral que lo que le interesa es crear cosas y ser muy innovador y atreverse y ensayar, etc. Entonces por eso es que este tipo de cosas hace mucho match con ellos. Les voy a contar otra cosa, que es el calendario público. Nuestro calendario el que usamos, el calendar o el Outlook o cualquiera de esas herramientas, tiene una política de que sea público. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí puedes publicar tus vacaciones, que ahí deberías publicar tus metas personales, que ahí deberías estar publicando desde dónde vas a trabajar. Y este es más que un calendario que
chismosea la vida de todo el mundo, es un calendario que está comunicándole a todas las personas que interactúan conmigo, si yo soy el que estoy publicando, para que todo el trabajo se gestione en función de mis otras prioridades. Es decir, generalmente el trabajo se convierte en el 90% de mi prioridad y olvido otras prioridades como descansar, o como compartir con familia, o como hacer ejercicio, o como aprender a cocinar, o como hacer yoga, o simplemente no hacer nada. O lo que sea, ¿cierto? Dedicarle a una sesión espiritual, lo que sea. Entonces, lo que nosotros buscamos con el calendario público es que al estar todo publicado, tus citas médicas, está publicadas tus vacaciones, está publicado, aquí la gente está libre de poner en su calendario hacer ejercicio a las 11 de la mañana, si eso puede ser algo extraño en una compañía. Lo importante es que haya un balance de todas las actividades que debe tener el ser humano. Y que cuando vayamos a gestionar el trabajo, respetemos que, ok, este señor está trabajando en otra parte, entonces va a tener que ser virtual. O este señor está, no sé, en su reunión en el colegio con los niños, pues no vamos a interrumpir eso. Entonces, si la gente hace esto con suficiente anticipación, todo el equipo se sincroniza y balancean absolutamente toda su vida. ¿Por qué lo hacemos? No sé si la pregunta estará por ahí, pero ¿por qué lo hacemos? Generalmente un emprendedor es el que peor balancea su vida entre todas las carreras que existen en el mundo. Es tan emocionante lo que pasa en el emprendimiento que yo qué sé, hoy salió la noticia de que nos aceptaron en la feria más importante del mundo para mostrar nuestro emprendimiento, y es fin de semana. Vámonos. Ahí no hay, nadie le está diciendo a ese emprendedor que lo haga, simplemente él lo programa porque es de más, en esa oportunidad no lo puede perder. Pero eso suena demasiado bien, pero está también dejando de lado un montón de balance de su vida, y por eso es que recurrimos a esto. Inclusive nosotros programamos festivos donde no existen. Un miércoles festivo y se llama el festivo Stratec, y se los atravesamos a todas las personas en su calendario y de malas te toca descansar ese día. Todo el mundo se tiene que programar y organizar para que ese miércoles se vayan de vacaciones, simplemente. Ese es el tipo de cosas que hacemos ahí con el calendario. Y ya les había contado que para la autonomía es muy importante tener claro que el jefe es el mercado y las necesidades del negocio. Como nos acabo de decir, si hay feria, hay que aprovecharla. Pero si la quieres aprovechar, balancea tu vida. ¿Cómo vas a hacer para hacerle caso al mercado, pero que tú también tengas vida? Ese es como el lado de la autonomía. Hasta ahí, Caro, preguntas en el chat. No, hasta el momento no tenemos preguntas, tenemos un comentario de Daniela Acevedo que nos dice, porque la norma exige adaptar un sistema de seguridad y salud en el trabajo adaptado al lugar de trabajo. Ella lo hacía pues con respecto a la pregunta anterior, pero Sí, ya. yo creo que ahí hay que profundizar. Este tipo de trabajo tiene todas las oportunidades del mundo para la seguridad social, para la seguridad industrial, perdón. Inclusive por ahí estamos pensando en un emprendimiento para eso, porque con tecnología podemos mapear muchas cosas. Estos teléfonos, los teléfonos inteligentes te pueden medir los lúmenes en los que estás trabajando, te pueden medir la altura en la que estás sentada, te pueden medir el ruido en el que estás inmerso. Puedes subir fotografías del ambiente de trabajo en el que estás en este momento trabajando. Entonces, uno podría crear políticas y apalancarse en tecnología para ir llevando la gestión de la seguridad del trabajo de cada uno de nuestros trabajadores. En eso, por ejemplo, estamos pensando cómo creamos un emprendimiento. A todo problema le montamos un emprendimiento. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante, porque es que ni Sura ni ninguna de las ARLs tiene ni idea de cómo gestionarlo, y lo que sí uno debe mostrar como dueño de la compañía o como empleador es que la está gestionando. Entonces, ahí les dejo un mensaje, no solo hay que cumplir la ley, el mundo va mucho más rápido que la legislación, el mundo va mucho más rápido que el gobierno, tanto que no han regulado Uber, y ya han pasado ya como 10 años, nada que regulan esa vaina. Entonces no esperen a que los regulen porque no los van a regular. Pero como responsabilidad de la compañía sí tiene que estar haciendo gestión de esto. Y si su mundo se convirtió en un mundo dinámico, donde sus empleados se mueven por todas partes del mundo, pues tienes que encontrarle soluciones a eso. Entonces eso sería como el mensaje que le doy, es uno de los retos que tienen pues las áreas de gestión humana en estas compañías que están como cambiando.
Les voy a mostrar el lado de la autogestión. Es muy importante esta competencia en nuestros colaboradores. Porque aquí, pues, digamos que estamos armando un entorno de autonomía, pero él debe aprender a autogestionarse. Una de las cosas que debe aprender a autogestionarse es autogestionar el no quemarse, porque vuelve y juega. Hay tantas cosas que resolver en un emprendimiento que si no sabe priorizarlas, termina embalándose y quemándose él y quemando a todo el equipo. Esto implica habilidades de gestión de trabajo. O sea, las personas deben aprender a autogestionar su trabajo. Aprenden a priorizar su trabajo, en dónde sí se meten, en dónde no. A cambiar los planes. Si el plan esta semana era X y cambiaron las condiciones, cambien el plan. Entonces, hay un tema de flexibilidad aquí muy, muy importante, pero en función de enfocarnos en lo que hay que enfocarnos. También estamos revisando todo el tiempo el balance de vida. En nuestros calendarios es posible medir, y como publicamos todo, podemos saber qué porcentaje de mi tiempo publicado en los calendarios está dedicado a hacer ejercicio. Y puedo mapear toda la compañía, cómo le está yendo a la compañía en general y cuáles son las personas o cargos o áreas en las que están llevados del tema de hacer ejercicio. Este tipo de cosas, hacemos mucho trabajo para ayudarle a los colaboradores a que balanceen y nos falta mucho por hacer. O sea, yo siento que estamos muy pobres en eso todavía, pero pues lo hacemos. Esa es como nuestra intención, hay que fortalecerlo. También la gestión del trabajo no se trata de poner tareas y llevarlos en un sistema. Se trata de definir cuáles son las tareas que más productividad generan. Y esto es algo que también le enseñamos a nuestros colaboradores, que todo el tiempo se estén cuestionando si lo que se están autoprogramando le pega o no le pega a los objetivos, y qué tanto le apoyan al objetivo. Entonces, están libres de fallar en la planeación y volver a replantearse si no, esto no nos va a llevar a la productividad, y ellos mismos cambian. Por eso, toda la compañía funciona alrededor de la gestión de OKRs, que es algo que ustedes seguramente conocen, la gestión por objetivos. Nosotros no nos gestionamos ni por áreas, ni por funciones, ni por tareas. Nos gestionamos por objetivos. Si el objetivo es que el startup X llegue a su primera venta, a ella hay que mirar qué hay que hacer para que llegue a su primera venta. No importa que hoy la tarea yo me la haya programado de X manera, me dé cuenta que esa tarea no aporta para nada al objetivo o en este momento no es relevante, entonces me quito esa tarea de encima y la replanteo. Y no hay un jefe que me esté diciendo, ¿y por qué te quitaste la tarea? Sino simplemente argumento por qué y me voy de una vez a ejecutar. Entonces hay mucha libertad ahí. Pero para esa libertad necesita ser muy juicioso en comunicación. Y esta es otra competencia que, como ustedes saben, dañan las compañías en un 95%. Realmente los problemas siempre radican ahí. Y necesitamos apoyar mucho la comunicación asincrónica. Hoy en día, las competencias de las personas se les olvidó redactar, y también se les olvidó documentar en video, aunque esto no era común antes, pero antes era mucho más común la comunicación oral, hablarle al público, etcétera. Esta competencia era mucho más vista antes, o la manejaban mucho más antes las personas, hoy en día no tanto, pero estas dos habilidades de redactar y documentar en video, sobre todo redactar, se nos olvidó redactar. Y es muy importante en una compañía como la nuestra que todo se documente y se converse a través de redacción. Si no somos capaces de usar la redacción para que otro entienda exactamente qué es lo que necesito o a dónde quiero que vaya, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque necesito que mientras alguien esté en Japón, trabajando desde Japón, el que esté dormido en Colombia, cuando despierte encuentre un mensaje entendiendo qué es lo que necesita el de Japón para cuando él despierte. Y esto se logra o a través de video o se logra a través de redacción. Esto es una competencia muy importante que se ha perdido en el mundo y que hay que volver a recuperar. Aquí hay que trabajar mucho, les cuento, para que lo implementen en sus programas de desarrollo de personas. En la sincrónica, pues también nos toca desarrollar habilidades. Videollamadas, todavía nos cuesta aprender la cámara, entender cómo tener una cultura en una videollamada, en las reuniones inclusive, o en las salas de trabajo. Este tema
está un poco más desarrollado, pero la sincrónica está muy pobremente desarrollado. También hacemos encuentros, donde ya se viene toda la compañía, las 60 personas de Stratec se reúnen en un hotel, nos vamos a piscina, tenemos capacitaciones, hablamos de las experiencias que tenemos, la pasamos bueno, etcétera, y esto cohesiona como nada a los equipos. Es increíble lo que esto genera en los equipos, y salen de ahí a comerse el mundo. Hacemos 2 convenciones al año, y cada 3 meses, cada 90 días, hacemos reuniones 1 a 1, y usamos herramientas para eso. Y lo último que quería comentarles de la cultura es que la cultura en esta empresa necesita el cliente a bordo. Tenemos una cosa que llamamos Houston, donde educamos a nuestros clientes para que nos ayuden en todos los procesos de la compañía, a conectar con todas sus capacidades, a defender los proyectos, porque muchas veces los quieren matar dentro de las compañías, destrabarlos, encontrarles palancas, y que no les pongan palos en la rueda a nuestros proyectos. Pero este es un tema muy, muy interesante porque es vincular al cliente dentro de la cultura de la compañía, cosa que no es muy común en las compañías tradicionales. Miren, ya voy a terminar, voy a pasar entonces rápidamente y luego me hacen preguntas. Esto es la gestión por objetivos que nosotros manejamos. Todas las cosas que hacemos en Stratec es un objetivo que se puede partir en algunos subobjetivos, y de ahí para abajo sí, cada uno se autogestiona sus tareas. Cada uno se pregunta si lo que está planteando, si le ayuda o no le ayuda al objetivo en el que está trabajando el equipo, y si ese objetivo a su vez ayuda a construir un objetivo arriba. Todo el tiempo estamos haciendo ese ejercicio desde nuestros proyectos, desde la compañía, desde los procesos transversales. Nos preguntamos, venga, ¿en qué posición? ¿Cuánto llevamos avance de ese objetivo? ¿Estamos colgados? ¿Estamos avanzados en el objetivo, no en las tareas? Eso es un tema que ha costado un poco hacerlo, pero cada vez más estamos muy orientados a objetivos. Ese 100% del objetivo, con qué proyectos se hicieron. Entonces, cada proyecto que se plantea debajo de un objetivo. Y ahí todo el tiempo nos estamos preguntando, venga, ¿esto que estamos haciendo sí ayuda o no ayuda? Puede que el mismo equipo lo mate. Si matan el proyecto, crearán otro. Y crearán otro que sí le pegue al objetivo. El calendario público. Aquí hay un ejemplo del calendario público. Este es el mío, por ejemplo, para el 18 de octubre voy a estar trabajando desde Santa Marta. Todo el mundo sabe en la compañía dónde voy a estar trabajando. Esto ayuda a que todo el mundo se sincronice. Necesito firmar cosas. Ya saben que voy a tener que hacerlas en notaría en Santa Marta, o que la mayoría de cosas tienen que ser virtuales, o que algunas de ellas las tenga que hacer mi socio. Saben que estoy haciendo ejercicio hasta ahora, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Es común que tengamos reuniones temprano por los frangos horarios de otros países en los que trabajamos. Tengo una sesión de mindfulness aquí, y pues la publico, es para que me la respeten, pero es una combinación de 3 cosas diferentes, y es informando desde dónde voy a estar trabajando ese día o esa semana o lo que sea, y voy comunicándole a todo el equipo en qué estoy trabajando. En qué estoy trabajando mío, personal, y en qué estoy trabajando de la compañía. Entonces, ese es un ejemplo que quería ponerles ahí. La autogestión del trabajo, pues, es autogestionada. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que serían mis tareas. Les voy a mostrar aquí una plataforma que se llama Asana, en la que todas las personas tienen unos tableros que además los organizan como cada uno quiera matar las pulgas. En caso mío, aquí está todo lo que me van asignando nuevo, otras unidades, otras personas, otros proyectos, me van llegando las solicitudes aquí, pero yo soy el que decido cómo las organizo, si las organizo para hacer hoy o si las organizo para hacer después. Inclusive yo puedo definir los títulos de mis secciones, y voy teniendo todas las tareas que voy a hacer hoy. No necesariamente las se hacen para la fecha que son, pero pues tengo claro por qué se planteó eso, puedo ir a ver el detalle de cada una de las tareas, pero soy yo el que autogestiona mi propio trabajo, y esta es una cultura que se promueve en Stratec. Eso sí, cada cosa que redactamos aquí debe tener, debe tener una redacción clara de lo que se está construyendo. Por ejemplo, aquí
entender qué están y en dónde hay restricciones. Pues ya sabemos de qué proyecto es y se empieza a documentar algunas cosas que se deben trabajar. Aquí vamos conversando en equipo todo lo que estamos moviendo, pero yo soy el que gestiono mi trabajo. Y como generamos esta cultura de autogestión del trabajo, también generamos la cultura de ponerle datos a nuestro trabajo. Nosotros le ponemos horas a cada cosa que hacemos. No para tener un control de policía, sino para hacer analítica entre el equipo y entre todos, inclusive individualmente, de por qué nos toma tanto tiempo algo o por respecto a otro proyecto, por qué nos toma tiempo o no nos toma tiempo algo. Entonces, en esta misma herramienta, donde todo el mundo está registrando cosas, uno puede ver reportes de cómo es el ver y crear reportes como queramos de cómo es el comportamiento del trabajo. Por ejemplo, aquí está el consolidado de horas de un equipo y ese equipo cuántas horas está trabajando por semana. Entonces podemos ver que hay semanas más fuertes, que hay semanas que están por debajo, que se está cayendo la capacidad o que aquí hay un gap de trabajo. También lo podemos ver por mes, podemos verlo por empleado, podemos verlo por las últimas 2 semanas, podemos verlo por proyecto o por lo que usted quiera. Pero lo interesante no es tanto la data de dónde viene, de la cultura. Esta cultura ha permitido que la gente entienda por qué meter ese dato es valioso. Cuando hacemos los análisis de nuestro trabajo, porque aquí hay un análisis de por qué este proyecto se lleva tantas horas y por qué este otro que parece ser algo similar se lleva menos, ahí tenemos unas discusiones de valor muy importantes sobre metodologías que estamos utilizando, sobre procesos diferentes que estamos usando en cada caso, o porque el cliente es muy difícil, o porque el otro cliente se deja guiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas insights que uno puede sacar de los datos, pero siempre y cuando exista esa cultura en la que la gente entiende por qué y qué valor genera y participa en la construcción de esa discusión. Les voy a presentar una última cosa, que sería el workload. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el historial de carga de trabajo semana a semana, día a día de cada uno de los colaboradores de este equipo. Este equipo, si se dan cuenta, pues son como unas montañitas de esfuerzo, donde está rojo es donde se tuvo que sobreesforzar, en donde está azul es donde está más liviano su trabajo. Es un trabajo súper dinámico, hay semanas muy fuertes, hay semanas muy suaves, hay momentos muy fuertes, hay momentos muy suaves. Esto para el mundo de pues, nuestro equipo de talento ayuda a ir monitoreando dónde hay que prestarle atención a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque sabemos que el emprendedor tiende a quemarse, tiende a sobrecargarse. Y como aquí no hay alguien que le diga a uno qué hacer, sino que es uno mismo el que identifica qué hay que hacer, con la urgencia que haya que hacerlo, pues hay que estar monitoreando absolutamente a todo el mundo. Uno lo que puede hacer aquí es hacer un doble clic a cada una de las personas que está observando y ver en qué gasta su trabajo. Cada colorcito son proyectos, entonces nos puede ayudar a identificar en qué es lo que trabaja, podemos ir a ver qué es lo que estaba haciendo en cada una de esas tareas y poder tener conversaciones muy profundas de productividad, de foco, bueno, hay cualquier cantidad de conversaciones que se desprenden desde aquí. Bueno, pues eso era lo que quería como compartirles el día de hoy. Aquí están mis datos, sí, se los dejo en la pantalla, pero ahora sí, si tienen más preguntas por allí pendientes, estoy atento. Claro que sí, Nico. Muchísimas gracias. Estuvo demasiado interesante esta presentación. Por aquí tenemos a Sebastián Hidárraga, nos dice, ¿esta política de calendarios públicos siempre fue así desde la concepción de Stratec o fue algo que introdujeron sobre la marcha? En cualquier caso, ¿cómo lidiar con las resistencias que algo así puede generar a nivel cultural en una organización? Pues lo hacíamos los socios y le estuvimos mostrando, pues como ejemplo, eso a los colaboradores. Lo que pasa ahí es que cuando ven que
que alguien lo hace y que además es el rol a seguir, por lo menos en el caso de Stratec, pues ves que lo empiezan a implementar. O sea, no es como, tienes que hacerlo y tienes, no, simplemente lo promovemos, pero con el ejemplo. Pero con el ejemplo, si yo muestro estas gráficas, por ejemplo, cuando yo les muestro ya el análisis que hice del trabajo de él y nos sentamos los dos a hablar de este análisis, él llega y dice, ah, qué nota. Es que de lo que yo metí es que estamos haciendo este análisis. Pero no solo, pues porque aquí podría haber el riesgo que él me meta cualquier número, pero cuando nos comparamos como equipo, es muy chévere porque, por ejemplo, hay unas personas que tienden a quemarse más que otras en ciertos momentos. Uno puede ver quién se la paga más rojo y quién se la paga más azul aquí. Y va uno y se pregunta, ¿y usted por qué no se quema tanto? Ah, porque yo manejo así mis temas. ¿Y por qué su cliente está feliz? Y a pesar de que el otro trabaja mucho, el cliente no está tan feliz. Y hay muchas discusiones que se desprenden ahí. Pero lo que pasa es que cuando ya hay una construcción de valor, las personas dicen, venga, pues vale la pena hacer esto. Por ejemplo, en Stratec lo hacemos al nivel de los asesores, esos que yo les mostraba por aquí en la presentación. Yo les presenté unos aquí, estos que están acá arriba, ellos son los que son súper juiciosos. ¿En qué estamos ahorita? Mostrándoles eso que hemos hecho juiciosos, cómo nos ha generado valor a nosotros y se lo estamos mostrando a los emprendedores. Y los emprendedores están viendo eso como una práctica súper chévere. Creo que todo en la vida tiene que entrar por pasos y tiene que entrar con ejemplos y tiene que entrar con valor generado en otro territorio. Si eso generó valor allá y entusiasma a los de acá, lo que espero que pase es que empiecen a copiarnos, empiecen a tratar de implementar lo mismo. A su manera, también nos pueden enseñar diferentes formas de hacerlo, pero eso sería como la implementación para que no haya tanta fricción. En Stratec primero lo usamos los socios y poco a poco se lo pasamos a este equipo ya se lo está pasando a este y así sucesivamente vamos viendo si aplica para toda la compañía o no, pero es la cultura que se va como esparciendo. Pero aquí tenemos otra pregunta que nos hace Johnny Alexander Vargas. Dice, supongo que al realizar procesos de selección a un emprendedor, como usted lo llama obviamente, ingresamos a buscar un gen Stratec para que se sume a este tipo de cultura. Ahora bien, ¿cómo funcionan los planes de formación y desarrollo para que las personas estén alineadas a esta cultura? Bueno, esta me la he saltado por el tiempo, pero usamos herramientas que nos permitan ayudar quién hace match y qué le hace falta para. Les recomiendo mucho una herramienta que viene construyéndose por un emprendedor muy famoso en este país, que le fue muy bien y es un crack montando compañías. Se llama Torre Negra, pero la empresa se llama torre.co. Y allá adentro ustedes pueden armar perfiles. Por ejemplo, mi perfil, en este caso lo estoy comparando con el perfil de mi socio y puedo ver si somos compatibles o no trabajando. Qué me gusta de trabajar con Sebastián y qué no me gusta de trabajar con Sebastián. Y vamos viendo qué tan compatibles somos para hacer lo que hacemos. Esto lo estamos, por ejemplo, ahorita aplicando en la compañía para entender cada uno de los equipos, entender la compañía completa, entender como por segmentos la compañía, cómo está esas competencias y qué tan compatibles somos en diferentes situaciones. Estas herramientas son claves para la selección también, porque necesitamos gente que encaje en nuestro estilo de compañía, pero además que es un estilo particular porque también hay que encajar en el cliente. Y pues aquí hay muchas herramientas muy interesantes por ejemplo, Sebastián y Nicolai en este tema de cultura o comparación de la cultura personal de cada uno de nosotros, tenemos una diferencia, por ejemplo, en esto. Él es más orientado a la acción que yo. Yo soy más orientado a la orientación de las personas. Casi él siempre, cualquier cosa él la está haciendo o está haciendo que suceda. Yo lo que estoy es analizándola, estoy es por dónde puede funcionar mejor y planteo, pero otro ejecuta. Entonces, hay cosas en las que somos buenos los dos y ahí aportamos, hay cosas en las que nos diferenciamos, pero podemos ser muy complementarios ahí.
Y así estas herramientas me ayudan a identificar dónde debemos estar. Aquí hay otra comparación, dónde estamos los dos en diferentes temas de personalidad. Esa plataforma, por aquí la tengo abierta, es esta plataforma donde uno puede, se llama Torre, y este es el genoma que ellos construyen. Ustedes párenle bolas porque todo el tiempo construyen nuevas cosas, inclusive hoy encontré nuevas para ver qué había nuevo aquí. Ustedes pueden ver ahí su genoma, el de sus empleados, comparar empleados con empleados o armar inclusive el genoma de la compañía, que ese sí no lo he probado, pero suena súper interesante. Ahí ya le dije al equipo de talento que le eche una miradita a esto, porque aquí se puede armar la psicometría de toda la compañía y también hacer comparaciones y ver cómo es el genoma completo. Podemos ubicar a las personas donde están, en qué áreas están trabajando, en qué partes del mundo están trabajando, de Colombia, en dónde están trabajando, en qué son buenos, tener todas las hojas de vida aquí actualizadas, sus competencias. Bueno, hay muchas cositas que pues, se pueden organizar ahí, pero pues para la pregunta concreta, sí tenemos en cuenta todos estos parámetros para la selección. Genial, qué locura. Locura con toda la información, todo lo que logran hacer. Tenemos un comentario de Betsy Joana Quintero, nos dice, súper interesante, mil gracias, me encantó. Yo creo que todos nos unimos a este comentario. Nico, muchísimas gracias. No sé si quieras darnos una conclusión para terminar. Te cuento que creo que ha sido la charla que se me ha ido más rápido. No sentí esta hora, o sea, es como que, bueno, ¿y qué sigue? Bueno, aquí Jenny García nos hace una última pregunta, nos dice, ¿cómo gestionan los aspirantes que presentan enfermedades que interfieren en la labor? No, pues las personas simplemente comunican que tienen alguna dificultad. Esas sí son como atenciones de emergencia, pero generalmente están tan sincronizados los equipos que la resuelven. Nosotros, pues no sé, como es autogestionado, la gente reporta solita, no tiene que acudir a nadie para reportar. Como están tan en constante comunicación, se sabe quién no llegó, por qué no llegó, qué pasó con Susano. Y todo eso pues se comunica rápidamente a Jennifer, que es nuestra líder de talento. Pero realmente la autogestión es algo que todos los días hablamos aquí y es muy importante. Yo creo que la compañía nuestra funciona un poquito como, o necesita gente que funciona como quien sí es juicioso en un gimnasio o si es juicioso comprándose un curso de inglés. Porque esas personas que compran un curso de inglés y se ponen su propio horario y se marcan en su calendario y se paran a las 5 de la mañana y cumplen ese propósito de estar una hora sentados haciendo lo que sea que el curso diga o yendo al gimnasio, esas son las personas que le sacan provecho a eso. Pero eso significa mucha disciplina, eso significa mucho autogestión. Autoconocimiento, porque si no funciona. Entonces, si uno quiere que la compañía sea autogestionada, es más difícil que sea gestionada por otros, ¿no? Que sea gestionada por una política, o que sea gestionada por lo que sea, ¿no? Pero cuando uno quiere que la gente sea libre, es como el que quiere ser emprendedor. Quiero ser emprendedor para gestionar mi tiempo y porque quiero hacer lo que me da la gana y no, ser emprendedor es trabajar 3 veces más, es ponerte tú mismo las metas, es tú mismo hacer el trabajo, es tú mismo contratar, es tú mismo todo. O sea, que para ser emprendedor toca ser muy, muy teso. Entonces, hay como un concepto erróneo de que ser emprendedor es más fácil o que comprar un curso de inglés es mucho mejor que ir a la clase. Lo que pasa es que necesitas un compromiso diferente y una autogestión que si no la tienes, pues vas a fallar. Entonces, son temas que hay que desarrollar, por eso nosotros ahí martillamos y martillamos y martillamos en generar esa competencia y en fortalecer esa competencia, y es la que nos habilita mucho. Si no gestionas tu calendario, pues no vamos a poder sincronizarnos. Si no aprendes a redactar, pues no vamos a poder sincronizarnos, y por lo tanto no vas a poder trabajar desde donde quieras.
y por lo tanto se te va a dificultar tu tarea de emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, ¿no? Es eso lo que significa pues para nosotros trabajar en estrategia, ser más duros en la autogestión. Nico, por aquí te dicen, fascinante esta transferencia de experiencia y gestión del talento. Jenny te dice, excelente explicación. Y para terminar, esta pregunta muy interesante realmente, Sonia Catalina nos dice, ¿consideras que los elementos de cultura que nos mencionaste son viables en otro tipo de empresas, por decirlo de alguna manera, en empresas tradicionales? Yo creo que sí, pero hay que ver por dónde empiezan primero, dónde lo pueden poner a pilotear primero. Yo buscaría equipos que lo estén pidiendo a gritos y no les estén parando bolas, como digo yo. Yo creo que pueden encontrar dónde pueden implementarla, pues digamos que en un piloto, ¿cierto? Por primera vez. Y que la vayan corrigiendo y pues como aprendiendo de ella y la vayan ajustando y luego la van mostrando a otras áreas que pueda tener sentido para meterlas en ese tema. Como les digo, el Statec funcionó así, o sea, no fue que hubiera sido un plan, así sucedió y así nos funcionó. Entonces, ya que nos funcionó, de pronto, esa sería la ruta, coger un grupo al que le haga sentido y empezar a implementarlo. En nuestro caso fueron los fundadores y luego los más experimentados emprendedores y ahora el siguiente grupo que lo está tomando son los emprendedores a cargo de los proyectos y ahí vamos a ver cuál es el siguiente grupo que vamos a ir como contagiando de esa cultura. La cultura toma tiempo, mucho tiempo. Eso sí, pues la respuesta es sí, pero te toma mucho tiempo y va por fases. Perfecto. Bueno, Nico, muchísimas gracias entonces. No, con gusto compartir. Ahí están los datos, cualquier pregunta que necesiten o que quieran averiguar más de nosotros, pues bienvenidos todos los comentarios, preguntas, conexiones, etc. A ustedes, muchas gracias, que les vaya muy bien en el día de hoy, o en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Nico. Feliz tarde. Bueno, nosotros continuamos con nuestra siguiente charla. Vamos a estar con Melissa Díaz. Melissa es la comercial, la líder comercial de Talent Pitch, y Melissa nos va a estar hablando de el riesgo de tendencia de crecimiento exponencial de las startups en Latinoamérica. Meli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola a todos. Feliz tarde. ¿Cómo van? Ha estado muy entretenido por lo que me han contado y me alegraba muchísimo. Sé que estamos en una hora bien intensa, como después de almuerzo, y esa hora donde uno todavía está medio despertando a lo que llega la tarde, pero espero pues hacer un espacio muy agradable con todos ustedes y que podamos aprender muchísimo el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Caro, tú me confirmas cuando ya se vea, porfa. Ay, Dios mío. Eli, la vemos perfecta en la pantalla. Solo que no la vemos en este momento pantalla completa, sino que como desde tu computador. Ahí. Espérame que ya. Todavía no. Ahora sí. Sí, listo, perfecto. Ah, no, no, ¿No? no. Dale. No, la estamos viendo todavía como desde el computador. Ya sí se está cargando. Ya sí, Mary, perfecto, ya sí. Listo. Bueno, ahora sí, entonces, pues nada, primero un gusto, yo me presento, yo soy Melissa Díaz, yo soy pues directora comercial en Talent Pitch y estoy súper contenta de poder compartir hoy con todos ustedes como un espacio muy ameno, básicamente, y me imagino que ya lo han hablado con varios de los expositores el día de hoy, pero espero y quiero que todos ustedes aprovechen muchísimo este espacio que van a empezar a tener, porque digamos que hoy es el comienzo de esas 40 horas que ustedes van a vivir los próximos siguientes viernes de octubre. Quiero que estén como muy abiertos a entender contextos, que aprovechen la data y toda la información que se les va a entregar,
que lleven a la práctica, que yo creo que eso es la parte como más bacana de este espacio que estamos teniendo con el Bootcamp con Confama, es que van a ser como casos muy prácticos y reales de los cuales ustedes van a poder aprender y comenzar casi a aplicarlos en la medida que los vayan aprendiendo. Súper importante, cada vez que vayan aprendiendo algo y quieran aplicarlo, siempre tengan presente hacer, digamos, una evaluación al respecto para saber cómo nos empieza a ir. Y llegando, digamos, a este punto del contexto, me pongo yo en contexto de por qué yo debería ser hoy la persona que charle con ustedes de este espacio de cómo adaptar la cultura en el contexto de las startups. Pues básicamente en mi corta pero ya hasta larga experiencia profesional, les cuento que yo ya llevo 15 años pues trabajando y agradablemente en este mundo de las startups podría decirles que he aprendido un montón porque más o menos todo comenzó en el año 2010, donde comencé a trabajar con la primera startup que empecé, que fue Groupon. Me imagino que varios acá la pueden reconocer, una empresa, pues una multinacional, que llegó a ofrecernos a nosotros, y de hecho pues yo ayudé a hacer la apertura del país, descuentos como súper agresivos en productos, en servicios, para poder entrar a consumir hotelería, pues consumo, alimentos, y finalmente pues un tema de retail, empezar a comprar productos pues online. Allí digamos que viví un tiempo y un espacio muy interesante, fueron alrededor casi de unos 10 años construyendo y viviendo lo que era la cultura y pues la organización, ayudándola a crecer. Posteriormente a eso entré de la mano con WeWork, que es un espacio de trabajo compartido, también precisamente ayudarles en todo lo que iba a ser el desarrollo y el crecimiento de la marca como tal en Medellín. Y digamos que pues ha sido un recorrido bien interesante porque al final este mundo a mí me apasiona. Yo pues soy comercial, entonces vivo como que en la intensidad del día a día, y digamos que parte de ese contexto es el que hoy en día yo vengo a traerles y a compartir con ustedes una parte pues como bien importante de lo que yo he aprendido y digamos he logrado como absorber de todo este tiempo. Entonces súper importante empezar a atender este tema de contextos. Y por eso llego a este punto tan interesante, y no sé si ustedes digamos que ya lo tenían dentro del radar, pero este año 2022 las startups lograron recaudar más de 3.300 millones de dólares solamente en el primer trimestre del año, y eso representó un 40% por encima del año pasado en el mismo periodo de tiempo. Todo esto para comenzar a decirles que aunque nosotros sentimos y de hecho estamos en una situación de estabilidad financiera un poco complicado con todo ese tema de la inflación, el mundo de las empresas y de las startups no para. Solamente en este año 2022 se crearon más de 1.400 organizaciones o empresas y lograron fondear, o sea, entrar a rondas de fondeo más de 1.500 de esas empresas. Entonces, este mundo se sigue moviendo y nosotros hacemos parte hoy en día de este entorno que nosotros tenemos que, como les decía al principio, conocer muy bien el contexto, porque entendiendo el contexto en el que estamos, tomando la data que nos está entregando el mundo, vamos a poder empezar a aplicar y a tomar acciones que sean muy importantes a la hora pues, de tomar las decisiones que nos convengan para lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, no quiero continuar sin primero entender un poco si alguien, pues de todos los que estamos hoy acá, sabe que es una startup, nos puede decir muy brevemente qué conoce de una startup o qué entiende por esa palabra. Caro, por ahí hay alguien que nos quiera conversar o nos quiera contar. En este momento no, pero sí me gustaría invitarlos a que nos compartieran porque justamente nuestro mentor anterior nos explicó qué es una startup. Ahí llega el Entonces, primer aprendizaje. sí, este es el primer examen. ¿Quién nos quisiera compartir qué se le quedó de lo que es una startup? Bueno,
yo voy siguiendo, Caro, igual si alguien alza la mano, Claro vos que me sí, yo te decís. aviso. Ajá. Para mí hay 5 puntos muy importantes y relevantes a la hora de entender de lo que es una startup. Primero, es una organización, obviamente creada pues, por profesionales, que tiene una gran capacidad del cambio. Está en constante cambio. Esa es una de las primeras características, digamos, que yo considero relevantes. El segundo, es una empresa que desarrolla productos y servicios que están altamente deseados en el mercado y pues finalmente se ofrece pues a un cliente, ¿sí? El tercero, y este es bien interesante porque ya les hablé un tema de impacto económico, empieza a operar a un costo muy bajo, pero masificando ventas porque lo que está buscando es una ganancia exponencial. Es decir, aquí empezamos a entender cómo hay un uso de recursos. Ellos están levantando muchísimo capital, pero lo están optimizando dentro de la operación. Entonces, un interrogante bien interesante que vamos a ir construyendo a lo largo pues, de la charla. Lo cuarto, hay una comunicación continua. Si se dan cuenta, la primera característica que les dije es algo muy cambiante. Y en ese sentido, el sentido de la escucha activa es muy importante. Y esa escucha nos va a llevar a una buena comunicación. Y finalmente, y evidentemente, tiene que ver una fuerte relación con todo el tema de la tecnología. ¿Sí? Entonces, con la tecnología vamos a optimizar procesos y por eso digamos que llegamos a un punto de operar como con costos mínimos. Y acá llego a compartirles, de hecho, porque esto es, pues yo creo que actualidad, parte de empresas latinoamericanas que este año lograron levantar capital. Comienzo con Jeeps, esta primera levantó más de 180 millones y Jeeps es una fintech. Cuando les hablo de fintech o de proptech, les estoy hablando, por ejemplo, de entidades financieras que unieron tecnología. Cuando les hablo de proptech, les hablo de propiedad como raíz que combina tecnología. Entonces, Jeeps levantó, esa es mexicana, logró levantar 180 millones este año. Y Vino es una empresa de Sao Paulo, de Brasil, tiene una tienda online de vinos y logró levantar 126 millones pues de dólares. A casa, y este ejemplo lo traje porque es colombiano y creo que vale la pena, aunque no está en el orden de la cantidad de dinero pues que se levantó en orden de las startups, pero quería traerlo a colación. Acasa es una PropTech donde ellos lograron levantar 33 millones para pues comenzar con su startup. Ellos básicamente son una entidad que presta el capital como cuota inicial de propiedades a cambio como de una hipoteca. Si en los 6 meses que se obtiene esa propiedad no se vende, ellos mismos compran esa propiedad. Y 99 Minutos, también mexicana, levantó 82 millones de dólares para poder operar. Esta es una empresa de operación logística. Ahora llegamos al punto, Melissa, ¿y nosotros para qué necesitamos saber cuánta plata levantaron ellos? No somos nosotros y nosotros no tenemos ese dinero. Pues si bien es un punto crucial y trascendental para empezar a entender cómo es que estamos cambiando dentro de las tendencias y nosotros como líderes de talento y como empresas necesitamos empezar a entender esos contextos, porque directamente este recurso, como yo les decía, va mucho a optimizar procesos para disminuir los costos, pero este mismo recurso económico, esa fuente económica que ellos están teniendo, nos está llevando a que ellos empiecen a contratar talento, digamos, con una oferta económica muchísimo más alta de la que normalmente tal vez se podría ofrecer en una empresa tradicional. Quiere decir que sí nos empieza a afectar el hecho de que ellos estén levantando tanto capital, porque nosotros ya empezamos a competir dentro de ese mercado de talento con ellos directamente. Y básicamente ellos decidieron y optaron por pagarle al talento lo que necesita, porque ellos necesitan en un muy corto periodo de tiempo lograr un objetivo o un hito muy importante y por eso lo pagan. ¿Sí? Entonces, es interesante empezar a entender cómo todo este contexto nos va a ayudar y llevar hasta el punto donde nosotros tenemos que entender cómo nosotros, sin ser unas startups, tenemos que empezar a pensar tal vez nuestros procesos internos como startups, ¿sí? Y de ahí, creo que esta parte es bien interesante porque empiezan las historias. Resulta que
si empezamos a hacer una comparativa de lo que es una empresa tradicional versus una empresa como una startup, empezamos a identificar los perfiles, a perfilar ese talento y lo que está buscando. Y nosotros ahí es donde tenemos que empezar a entender cómo está funcionando precisamente este mercado. Entonces, puntualmente para las startups buscan y el talento que encuentran son talentos que quieren, pues que son freelancers, por ejemplo, van nada más enfocados a cumplir un hito o un objetivo, van llevados a un rol. Sin embargo, por el lado de las empresas tradicionales, encontramos que se ofrecen son vacantes, ¿sí? El que aplica a la vacante está, digamos, de manera cuadriculada, entendiendo lo que va a hacer específicamente en su rol y busca una estabilidad de tiempo. La empresa tradicional quiere que este talento esté por un periodo de tiempo muy largo. Cuando empezamos a ver lo híbrido de este cuento, es que empezamos a ver que empezamos a tener rotaciones altas de las personas, de los talentos, de nuestros colaboradores. Ellos empiezan a conectarse con propósitos. Yo quiero lograr esto y en cuánto tiempo lo voy a lograr. Y si lo logro en esta cantidad de tiempo, estoy bien y me puedo ir. Y de hecho, llegué justo cuando estaba terminando la charla anterior y él mencionaba un tema. La cultura se construye con el tiempo. Y este tema de la cultura es algo que a mí me parece como trascendental, porque él tiene razón, se construye sobre el tiempo, pero precisamente hay que aprovechar. De hecho, en la empresa más tradicional, son un poco más robustos en querer organizar este tema de la cultura. En la startup es un poco más variable, es mucho más dinámica, porque de hecho la rotación también de las personas pues, es más alta. Entonces ellos tienen que ir en la dinámica del tipo de colaborador que van teniendo. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Qué vamos a hacer nosotros como líderes de talento para empezar a enfrentar estas contingencias que se nos están presentando? Resulta que yo dentro de mi experiencia, a pesar que estaba en el área comercial, he estado muchísimo tiempo y podría decir que la mayoría de mi carrera pues, profesional, estando de manera transversal con el área de talento y a veces identificar talento, y me imagino que aquí todos van a decir, tenés esta razón, a veces es súper complicado. Uno no encuentra el talento porque uno le quiere pagar X cantidad de dinero sobre el rango que uno tiene disponible, pero con un nivel de profesional, pues con ciertas características que tal vez a veces no lo cumple, o a veces uno no sabe dónde pues publica su vacante, o a veces no sabe dónde encontrar el talento, y empieza uno a perderse dentro del espacio, porque al final hay un tiempo donde yo tengo que encontrar ese talento. Sin embargo, digamos que sí hay herramientas a través de las cuales nosotros podemos empezar como a diversificar y desde el área de talento en una empresa tradicional empezar a adaptar cosas que suceden dentro de las startups que pueden ser como muy enriquecedoras a la hora de poder identificar el talento, retener el talento y jugar con lo que realmente está pasando dentro del entorno, porque no podemos cometer el error de creer que lo tenemos que seguir haciendo de la manera tradicional, porque así siempre lo hemos hecho. Resulta que han llegado muchísimas cosas, de hecho, pues la pandemia, esta inflación y más cosas que van a seguir sucediendo en este entorno tan cambiante, que nosotros necesitamos movernos al mismo ritmo, entender qué quiere el talento, entender la organización cómo debería flexibilizar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, básicamente empezar a entender, por ejemplo, desde las startups, y se los cuento pues de manera interna, ¿qué empieza a pasar? El talento tiene acceso a muchísimas áreas o también conocimientos que normalmente en la tradicional no sucede. ¿Por qué, Melissa? ¿Cómo así? No entendemos eso. Mira, es muy sencillo. Una persona normalmente ingresa a una startup basado en un rol. Resulta que ese rol no tiene limitado de cierta manera, porque sí hay límites, pero no está exento en que no pueda participar de otras áreas para co-crear. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo hoy en día, aquí yo he aprendido de tecnología, que para mí era un tema que yo decía, mira, yo pues puedo ser joven y todo, pero me cuesta el tema de la tecnología. Pero aquí me ha tocado aprender más de 20 tecnologías y saber que eso es lo que está llevando el mundo, ¿sí?
tengo que obviamente entender de modelo de ingresos, pero no solamente entiendo yo de modelo de ingresos como en el área comercial, sino que otras áreas se empiezan a involucrar, porque uno se empieza a dar cuenta que la organización funciona en la medida de que todos vayamos encajando en un mismo objetivo, ¿sí? Nosotros necesitamos que la empresa, pues, produzca, ¿sí? Traiga el dinero para que todos vivamos, pero al final que todo marche también en conjunto con un propósito. Y en la medida que nosotros encontramos que los talentos y nuestros colaboradores pueden conectar con un propósito que a todos nos sume, pues va a ser, digamos, mayor beneficio para todos, ¿sí? Hay un tema también que a mí me pareció pues, interesante conversar con ustedes dentro de las nuevas tendencias que se están hablando para, pues, trabajar con el talento. De hecho, esto se hablaba en el Summit de Talento que creó Creana en México esta semana, y era el tema de gamificación. No es más importante que las otras que les menciono, sin embargo, me parece muy interesante poder entender cómo nosotros sí podemos crear dinámicas en los espacios de trabajo, en nuestras propias empresas, para poder hacer divertido el trabajo. Y ojo que la gamificación, como para explicarles un poco, pues no está buscando como jugar en el trabajo a modo de ocio, sino siempre basado con un propósito y con un objetivo muy puntual. Siempre vamos a querer apuntar, qué sé yo, a la productividad, a acelerar la manera en que se conoce los procesos de la organización y demás. Se pueden plantear diferentes objetivos y se empiezan a trabajar. Un ejemplo de esto es una empresa Correos, y de hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa también lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es evaluamos y testeamos el producto que nosotros tenemos. Básicamente, esta empresa Correos lo que hizo, que se ahorró un montón de plata, fue poner a todos sus colaboradores a evaluar la aplicación. Y cada vez que alguien encontraba un error, una oportunidad o una situación que complicaba, por ejemplo, la experiencia del usuario dentro de la aplicación, iba ganando puntos, iba ganando puntos, iba ganando puntos. Y se iba llevando como una tabla pues con los puntos de cada una de las personas y al final se les entregaban algunos premios. Y los premios, no piensen que solamente debe ser dinero, porque algunas empresas podrán tener presupuesto, no todas lo tienen, pero digamos que la manera en que nosotros podemos premiar hoy en día a nuestros colaboradores es muy amplia. Nosotros los podemos premiar y eso también muy alineado a lo que ellos estén buscando, ¿sí? Si ellos quieren crecer en conocimiento, si ellos pues quieren, qué sé yo, más vacaciones o tardes libres o quieren tener un espacio de co-creación o plantear un nuevo proyecto. Es decir, entender mucho ese público, lo que les decía, escucha activa para que podamos empezar a co-crear. En este tema de la gamificación, básicamente, es bien interesante porque va a aumentar el aprendizaje de todos, la concentración también, nos ayuda para el bienestar humano y la gestión del desempeño. Hay un punto súper interesante y hace parte también de un testeo. Además de que estamos testeando el producto, es una manera de testear la cultura organizacional, cómo es la comunicación con la empresa, porque empieza a fluir muchísimo mejor. Empezamos a conectar muchísimo más entre los mismos colaboradores, los directivos, y lo empezamos a hacer muchísimo más dinámico. Entonces, me parece que es una buena práctica que uno puede implementar desde el área, pues, líderes y talentos y las marcas en general, para poder empezar a hacer como pequeños cambios y pequeñas cosas que nos puedan ir acercando a nuestro talento. Del tema y el espacio de las startups, yo no sé si ustedes ya han escuchado, pero básicamente esto es como un MBA. ¿Eso qué quiere decir? Uno es contratado por un rol o por un hito que tiene que cumplir. E inmediatamente vos sos contratado en este espacio, vos entras como líder y responsable de los resultados de ese objetivo por los que entraste a trabajar. Entonces, inmediatamente me da a mí esa responsabilidad de debo hacerlo, debo cumplirlo. Evidentemente les voy a decir, hay un tema en el nivel de frustración y tal vez de estrés que se vive dentro de las startups, porque como les mencioné al principio, hay un tiempo esperado, hay un tema de masificar, hay un tema de escalar, que se requiere en muy poco periodo de tiempo. Y en ese sentido, los objetivos son muy estrictos, pero también el nivel de satisfacción en el momento en que se cumplen son muy altos, porque básicamente cuando un colaborador cumple un hito dentro de la organización, eso logró llevar a que la empresa como tal lograra un hito también. Y en la medida que esa persona, ese talento, ese colaborador
empieza a sentir que hace parte de los éxitos de la empresa, pues digamos que en esa medida yo lo voy comprometiendo más con lo que él está haciendo y con lo que nos puede aportar y con lo que podría crecer. Entonces ahí les estoy uniendo varios puntos en temas de un plan de carrera, sin necesidad de haberle dicho, tú vas a ser el próximo gerente o el próximo líder, simplemente yo le abro proyectos y de ahí lo empiezo a ver y a identificar, por ejemplo, cuáles son esas habilidades que él tiene, porque precisamente dentro de las startups, los roles se ganan, es decir, vos, al permitirle a una persona demostrar esa habilidad, abrirle las opciones a que cree, a que innove, a que traiga proyectos, te dan opciones pues de potencializar la empresa y de igual manera también reconocer esas habilidades que pueden potencializar a ese colaborador. Un tema súper importante y es que se detecta más rápido el error, quiere decir que se puede corregir en el camino. Probablemente y creo que, y espero que deba estar cambiando dentro del ámbito tradicional, a veces los procesos son como mucho más robustos y pueden demorar un poco el tema de hacer correcciones como a tiempo. Entonces, empezar a entender cómo estas culturas o estas maneras de trabajo dentro de la startup pueden empezar a alimentarnos a nosotros en la empresa tradicional. Puntos muy básicos. Establecer diferentes estrategias, por ejemplo, aplicadas a las que hoy en día tienen las startups, nos va a dar la probabilidad de tener 11 veces mayores probabilidades de innovar, 10 veces mayor satisfacción en nuestros colaboradores y algo súper importante, si a ustedes les está preocupando el tema de la alta rotación, es que puede disminuir 4 veces la deserción del talento y de los colaboradores. Y acá llego a este punto donde todo lo que les he venido contando se hace realidad y es como una prueba fehaciente de la realidad. Por ejemplo, acá les muestro como en primera plana, Rappi logró construir y crear, por ejemplo, a los CEOs de Frubana y de Chipper. El de Frubana se llama Fabián Gómez y el de Chipper se llama José Bonilla. Y ellos básicamente comenzaron su carrera, por decirlo de alguna manera, en Rappi. Ellos comenzaron aquí trabajando, pero lograron crear posteriormente sus startups. Lo mismo pasó en Cuponatic con el CEO, Tomás. Él terminó también trabajando con Global 66, una empresa pues de envíos. Y aquí nuestro ejemplo como de empresa tradicional en la cual nosotros sí tenemos oportunidades de crear y de crecer, Bancolombia y Nequi. No sé si, pues me imagino yo que todos entendemos el nuevo producto, pues ya ni tan nuevo, de Bancolombia, que es Nequi. Básicamente ellos asignaron a Andrés Vázquez como el CEO de Nequi. En su momento, cuando Nequi iba a comenzar, comenzó haciendo unas pruebas en un área de innovación de Bancolombia, en un salón en EAFIT. Y ellos empezaron a hacer las pruebas y empezaron con su proyecto, pero no era nada fijo. Ellos empezaron a hacer las pruebas. Y resulta que Nequi fue un producto tan ganador que ellos tuvieron que establecer un CEO precisamente para el área, pues para el proyecto Nequi, que había tomado tanta fuerza dentro del entorno. Claro, alguien... Hola, sí, por favor recordemos cerrar los micrófonos cuando no estamos participando. Muchas gracias. Bueno, creí que alguien había... Sí, alguien habló, pero no con nosotros. Bueno, listo, perfecto. Listo. Llegamos a un punto muy importante y hemos venido hablando a lo largo de la charla, pues primero del impacto financiero y económico, lo que nos puede aportar y enseñar y mostrar el camino de lo que tenemos que hacer, cómo empezamos a conectar con ese talento y llegamos acá a un punto de comunicación que para mí, pues yo soy comunicadora, de hecho, de profesión, pero que me parece trascendental a la hora de que nosotros como líderes empecemos a gestionar. Y para mí parte desde un punto al que yo le voy a llamar marca empleadora. La marca empleadora se construye adentro, afuera, con nuestros públicos proveedores, con nuestros públicos en medios. Y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, la gente quiere cosas reales, está pidiendo cosas reales, está pidiendo vulnerabilidad, está pidiendo sensibilidad, ¿sí? Y nosotros de esa manera tenemos que empezar a hablar con nuestros propios públicos. Entonces, ¿de qué manera nosotros
estando dentro de la organización, empezamos a facilitar las comunicaciones y, por ejemplo, empezamos a reconocer cuando tengamos situaciones que, no sé, nos equivocamos, como en este caso, por ejemplo, Microsoft, un monstruo de tecnología, donde hoy dice, retira una potente inteligencia artificial que podía reconocer emociones humanas. Ellos lo alcanzaron a lanzar, pero cuando ya estaba en el mercado, decidieron por ética y moral retirarlo del mercado porque se dieron cuenta que aún no está lo suficientemente regulado como para que esté operando dentro del mercado. Y probablemente eso le hubiera podido traer muchísimo, un potencial gigante adicional a lo que es Microsoft hoy en día, pero ellos decidieron optar por cuidar el entorno. Y ahí es donde nosotros empezamos a conectar. Melissa, pero ¿y para qué queremos nosotros saber de las comunicaciones externas y qué tanto eso impacta a nosotros como desde el área de talento el hecho de que se haga una comunicación como esta? Resulta que nosotros creamos comunidades alrededor de la marca y en la medida que creamos nosotros comunidades empezamos a obtener públicos o fanáticos o gente que nos admira o gente que quiere pertenecer a la marca o gente precisamente que es indiferente a la marca, que no nos conoce o gente que ha tenido mala experiencia con nosotros y que desafortunadamente no hemos logrado llegarle de manera cercana. Si nosotros empezamos a construir comunidades y pensando en comunidades y más allá de colaboradores, pensemos en usuarios o personas, nosotros empezamos a construir como pues parte de la reputación de la marca que va a ser muy importante, pero nosotros empezamos a acercar a la gente a lo que es nuestra marca. Y ustedes como líderes de talento, ¿qué pueden empezar a hacer? En la medida que ustedes crean comunidades, que ustedes ya les pueden hablar de manera cercana, que ustedes ya los tienen segmentados, que ustedes identifican, por ejemplo, algunos nichos de comunicación, algunos nichos de contabilidad, de mercadeo, de diseño, en fin, la cantidad de empresas que puedan existir acá. Y en la medida que yo los tengo cercanos y puedo hablarles, yo empiezo a construir y a co-crear, ¿sí? Y en la medida que yo empiezo a construir y a co-crear, ¿qué empieza a pasar? Yo empiezo a identificar personas que son potenciales y que probablemente me gustarían. Y si ustedes se dan como un paso al lado o recuerdan alguna situación que ustedes hayan vivido, de cuáles son los talentos que ustedes recuerdan que traen a la empresa, probablemente un recomendado de alguien, probablemente alguien que les habló bien de otra persona y que cuando ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con esa persona, entendieron basado en varios contextos, preguntas obviamente que se hacen dentro del espacio, pero empezaron a entender cuáles eran esas habilidades que él tenía, cuáles eran esos conocimientos que él tenía, si él, por ejemplo, pertenecía a algún grupo, había hecho algún proyecto, y todo eso a ustedes les empieza a mostrar rasgos de el candidato potencial que ustedes podrían tener. Pero en la medida que ustedes los tengan cerca y ustedes empiezan a construir esas comunidades, va a ser mucho más sencillo día a día ir teniendo a ese talento. Ahorita hablaban del tema de la cultura y les dije que me parece fundamental. ¿Qué pasa con la cultura? Cuando una empresa, cuando un talento se va de una empresa, probablemente puede regresar por la cultura, pero si una persona se va de una empresa por cultura, no va a regresar por dinero a la empresa. Entonces, ¿de qué manera nosotros empezamos a entender eso dentro del contexto? Ok, hay mucha plata por un lado con las startups que están trayendo, pero resulta que los objetivos de estos talentos va a ser estar en un periodo de tiempo corto, pero probablemente hay mucha frustración, probablemente hay mucho estrés, probablemente no tienen controlados sus horarios de trabajo. ¿De qué manera nosotros desde el ámbito tradicional podemos aprovecharnos de esas situaciones que se viven dentro de la startup y que hay muchas personas que no quieren vivirla, porque evidentemente hay talento para todos, tanto para el área tradicional como para el ámbito de las startups? Entonces nosotros empezamos ahí a entender personalidades y a conectar nuestras comunidades con la marca y finalmente pues a identificar el talento que realmente nosotros queremos para la organización. Súper importante siempre abrir canales, por ejemplo, de feedback. Siempre así den una entrevista y no tengan tiempo, intenten automatizar. El tema de la tecnología hoy en día no puede ser obviado.
eso es, de hecho, parte de las herramientas donde nosotros vamos a poder facilitarnos a nosotros el proceso. Nosotros debemos darle feedback al talento, porque pueden ser potenciales talentos futuros, potenciales colaboradores futuros. Y de manera interna, nosotros también necesitamos ir fortaleciendo como toda esa relación con nuestros colaboradores y seguirles dando el feedback, tener una comunicación abierta, porque esa es la manera en que vamos a ir construyendo cultura, pero ya veo pues que lo tocaron en un punto anterior. Y finalmente, pues, para no hacerlo muy, muy extenso, pero quería poder compartir esta parte con ustedes, casos de éxito, porque lo que les decía, aquí estamos viviendo, esta es la realidad. Estamos en el 2022, hemos pasado pandemia, hemos pasado inflación, recesión económica y demás, y las empresas siguen haciendo y siguen construyendo, y nosotros necesitamos ir a la vanguardia de ellas. Este caso que les traigo básicamente es la unión de varios casos de éxito que han vivido grandes marcas como lo son Amazon, como lo son Salesforce, como lo es DHL, donde para ellos la construcción de esas áreas de talento y del acompañamiento de talento es fundamental. Y hoy en día están, pues, digamos, dentro del top de empresas donde los talentos quieren pertenecer. 13 pasos como muy resumidos. Lo primero en lo que se enfocan es en personas y super equipos. Nosotros debemos construir nuestros equipos basados en el ser también. De qué manera nosotros atraemos personas que hagan fit también con nuestra cultura y que podamos conectar. Y cuando creamos super equipos, les hablo de equipos que son transversales, que son interdisciplinarios y que en esa medida que entre todos pueden construir, hacemos mucho más como organización y logramos objetivos pues en conjunto, ¿sí? Siempre brindar oportunidades de crecimiento. En estas 3 empresas, tanto en Amazon, en Salesforce y en DHL, y creo que hoy en día hay muchas más empresas que también lo están haciendo y espero que muchas de las que están acá hoy en día lo hagan, siempre brindar una oportunidad de crecimiento. Las oportunidades de crecimiento no solamente están ligadas a temas de dirección o de líderes, no todas las personas tienen las mismas habilidades para poder tener un equipo a cargo, por ejemplo, o tienen las habilidades para poder ser un manager y dirigir, pero sí existen diferentes posibilidades y oportunidades que les puedes dar a los talentos, a los colaboradores que ustedes tienen. Cursos online, hoy en día existen muchísimas plataformas que hasta sin costo les ofrecen buenos beneficios para que los colaboradores sigan aprendiendo. Melissa, pero aquí los ponemos a aprender, les paso una plataforma y les digo aprendan. No, probablemente ellos tienen líderes y los líderes identifican, por ejemplo, oportunidades que tienen esos talentos. De qué manera nosotros con esos líderes construimos un plan para identificar las oportunidades de esos talentos y yo les facilito cuáles deberían ser los cursos, por ejemplo, que deberían tomar X cantidad de colaboradores en habilidades blandas, en habilidades de liderazgo, porque yo quiero que esa persona siga creciendo. ¿Y esa persona para qué quiero que crezca? Porque en la medida que crece, pues en conocimiento, a manera personal y profesional, nos va a aportar muchísimo más a la empresa. Melissa, pero va a llegar un punto donde pues se va a querer ir y yo no lo voy a poder retener porque por dinero, pues no lo voy a poder hacer. Eso pasa aquí y en cualquier empresa en el mundo. Pero pensemos, por ejemplo, en un Steve Jobs, ¿sí? Steve Jobs, ¿qué pasó? Él crea su empresa, está por un periodo de tiempo, determinada después de un periodo de tiempo, la junta que él ya no debe estar dentro de la empresa, él sale, crea otra, Pixar, y esta empresa es tan innovadora y tan grande que regresa a Apple. Entonces, ¿de qué manera nosotros sí podemos construir, potenciar el talento que nosotros tenemos? Ese talento siempre va a estar agradecido con la empresa y probablemente puede llegar en un futuro a construir en una mejor oportunidad laboral que nosotros tengamos cosas muy grandes con la empresa. Dentro de estos casos de éxito que Amazon, Salesforce y DHL tienen, pues que son diferentes obviamente, pero todos coinciden en algún punto, siempre hay que dirigir al ascenso. Es decir, nosotros no podemos simplemente asumir que la persona, pues uno, sabe lo que quiere y que lo va a lograr él solo. Es decir, una persona que quiere ser un líder, por ejemplo, probablemente no tiene todas las herramientas de cómo hacerlo, pero nosotros deberíamos pues visibilizarlo. Por ejemplo, Amazon tiene un plan donde le muestra a cualquier empleado que ingresa a Amazon cómo puede
subir pues como de categoría o de nivel siguiendo unos pasos y tienen unos tiempos. Entonces ellos inmediatamente ahí le plantearon un plan de carrera al colaborador, pero no son unos pasos sencillos, no. Ellos tienen que cumplir con unas horas, tienen que cumplir con unos objetivos, tienen que cumplir con unas tareas, tienen que tener charlas y espacios con directivos, con líderes, que de hecho también los entrevistan y les dan feedback. Entonces, siempre dirigir, acompañar. Hay un tema de impacto y propósito y es de qué manera nosotros siempre conectamos. DHL, por ejemplo, lo que hacía con sus colaboradores era que a los empleados pues, que tenían hijos, ellos abrieron un espacio para que se pudieran cuidar, pero también en la misma medida pedían voluntariados para poderles enseñar a esos niños. Entonces, miren de qué manera nosotros vamos conectando con el propósito. Nosotros, de qué manera empezamos a conectar a nuestros colaboradores con lo que ellos sueñan, con lo que ellos quieren, pero con lo que los conecta también. Trabajo para bienestar. Creo que eso ya es muy obvio, digamos, en esta era o en esta época para todos. Necesitamos el bienestar de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, de nuestros talentos y hasta de nosotros mismos, porque en la medida que todos trabajamos para que eso suceda, pues vamos a tener muchísimo más éxito, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera buscamos el bienestar? De muchas maneras, vuelvo y les digo, existen maneras de conectar, de hecho ya existen startups que se enfocan en el bienestar de los empleados, salió esta nueva Betterfly que pues se enfoca precisamente en el bienestar, entonces, están escuchando algo detrás de mí, qué vergüenza. Por acá sigo, compensaciones, beneficios y permisos. En la medida que yo, ay Dios mío, en la medida que yo como líder, como empresa, podemos ir, ahorita les hablaba de la gamificación, nosotros podemos darle beneficios, compensaciones y no solamente van a ser económicas, nosotros podemos darle diferentes beneficios de acuerdo a lo que ellos estén buscando. Les hablaba de las clases sin costo. Ay, Dios mío. Bueno, clases sin costo, lo que les digo, siempre educar para que ellos sigan creciendo, que es bien importante. Respuestas en tiempo real, y acá les cuento un caso que pasó en Amazon. Básicamente, ustedes saben pues que en Estados Unidos el tema pues de la pues de la vulnerabilidad en el trabajo es como bien delicado. Acá digamos que se respeta mucho eso y básicamente en Amazon ellos tienen como un centro de respuesta 24 horas para poder apoyar a sus colaboradores. Pasa en una situación en Amazon donde una persona se siente como acosada laboralmente, pero esa persona tenía los canales dispuestos y abiertos para poderse conectar en 24 horas, en cualquier momento, con el área de recursos humanos para poder hablar de su caso. Entonces, esto me parece como que bien interesante. Respuestas en tiempo real, que es lo que les acabo de decir. El plan de carrera que ya lo hemos venido hablando, vuelvo y les digo, no solamente es formar para un cargo que esté disponible a corto plazo, nosotros tenemos que empezar a formar a largo plazo y eso pasa en las startups, por ejemplo, siempre se forma el talento, se le exige al talento, se le exige al colaborador porque hay hitos importantes que lograr, pero probablemente en la medida que esos colaboradores que iniciaron con la empresa futuramente pueden ser quienes lideren esa empresa, así como por ejemplo pasó con los de Rappi, Fruana, Cheaper y los otros. Visión de los procesos. Les explicaba que Amazon y Salesforce siempre lo tienen visible. Es decir, ellos tienen un plan de carrera donde les van a mostrar paso a paso qué es lo que tienen que hacer. De hecho, los líderes dentro de esa visión tienen la obligación de educar a esos colaboradores con los que están, porque en la medida que ellos enseñan, ellos también aprenden. Entonces, esta parte es como bien interesante. El tema de la multiculturalidad, les hablaba y creo que hoy en día necesitamos tenerlos todos implementados. Por ejemplo, en Amazon, ellos para personas con discapacidad o que pues, se sientan vulnerables, ellos siempre van a tener una persona dentro de, pues, de la empresa que los va a poder acompañar. Hay una situación, por ejemplo, una persona que es discapacitada, que no puede ver, va a tener siempre como una persona que lo va a poder acompañar y llevar hasta los lugares donde esta persona puede trabajar.
La tecnología, como les dije anteriormente, necesitamos sí o sí, y si hoy en día no lo hacemos, tenemos que buscar ya cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar y apalancar a mejorar todos nuestros procesos de gestión humana. La tecnología tiene que ser nuestra aliada y si hoy en día no lo es, necesitamos inmediatamente como llegar a ese punto porque nos van a ayudar. Y finalmente, siempre compartir historias de éxito. Les hablaba de la comunicación, de la cercanía. Todas las historias de éxito que nosotros podamos contar dentro y fuera de la organización hacen parte de los éxitos también de la empresa. Si una persona crece dentro de un área, si una persona se gradúa en una especialización o en un curso, por ejemplo, Amazon y Salesforce premian, hacen ellos cursos internos y ellos premian a esos destacados dentro de los cursos que se hicieron dentro de la empresa. Y de hecho, así, y lo envían por email a todas las ciudades donde les puede interesar que esta persona, digamos, se destacó en X o Y proyecto, trabajo o curso. Eso hace parte pues como de lo que les quería compartir de Amazon, Salesforce, de HL, pues que me pareció interesante. Y aquí ya para finalizar, herramientas que me parecen importantes y que tal vez les pueden ayudar a ustedes hoy en día en todo este tema de la gestión humana. Empezando por comunicación, hoy en día tenemos muchos canales, Slack es uno, Teams es otro, también podemos abrir canales cercanos, por ejemplo, como WhatsApp o como Telegram, donde podamos tener una comunicación mucho más dinámica y abierta. Evidentemente se establecen como ciertas reglas de los grupos, que hoy creo que hoy en día ustedes ya pueden pertenecer de hecho a varios grupos y entienden cómo son las dinámicas, pero eso genera mucha cercanía. En cuanto a la gestión de talento y poder adquirir todo lo que sea data en temas de administración, pues seleccioné estas 4, no por importancia, pero que les va a facilitar, digamos, el proceso. Está Namely, está Salesforce, está Onboarding, está Inboarder, y de ahí ustedes pueden elegir como que la que más se adapte a lo que ustedes están buscando. En temas de gestión de tiempo, creo que para ustedes, pero que ustedes les entreguen herramientas, por ejemplo, a los colaboradores para que ellos mejoren y gestionen su tiempo va a ser importante, por ejemplo, al momento de medir o evaluar logros también. Está Asana, pero hoy en día existen también múltiples plataformas que les pueden ayudar. Un Monday, un calendar de Microsoft, les pueden ayudar. En temas de aprendizaje, lo que les decía, hoy en día en Internet hay tantas plataformas que nos pueden apoyar en este punto que creo que debe ser un aprendizaje constante para nuestros colaboradores y para ustedes, de hecho. Que de hecho, que el hecho de que ustedes hoy estén participando de este bootcamp y que quieran participar de los otros 3 viernes y estas 40 horas en total para poder aprender, eso habla muchísimo de nuestro interés en seguir moviéndonos a lo que el mundo está. Acá yo les recomiendo 2 podcasts, uno que es Google Talk y otro es Startupeable. Si quieren saber pues como el mundo de las startups, Startupeable pues está constantemente publicando todo lo que sucede en este mundo. Y Google Talks, pues esto está en Spotify los 2, lo pueden descargar y ahí hay charlas de todo. Ahí traen los mejores directivos, pues globales para hablar de recursos humanos, de comunicaciones, es decir, es bien interesante. Y finalmente, si alguien está interesado pues en levantar capital, en conectar con startups o conectar con fondos, está Finnovating o Finnovating, como lo quieran llamar, una plataforma también súper interesante para poder empezar a conectar con startups y con organizaciones. Bueno, yo por acá voy terminando mi tiempo. Caro, contame si alguien tiene alguna pregunta. Meli, hola. Bueno, tenían una pregunta, pero no la contestaste al final. Ok. Gloria nos decía que, buenas tardes, por favor, nos podrían mencionar qué plataformas ofrecen cursos gratis para los colaboradores, pero ya nos contaste. Igual, les puedo compartir muchas. Acá, sí, los puedo escribir acá también. Pues de hecho en Talent Pitch tenemos más de 14,000. Griki es otra plataforma, Creana es otra plataforma donde se pueden formar. Bueno, Google nos da un universo también,
pero hay unas que las reúnen a todas. Acá en el chat pues les puse pues 3 que se me ocurren así rápido, pero que pueden inmediatamente empezar a formar. Perfecto, Meli, muchísimas gracias. Súper interesante esta charla. Este mundo de las startups nos tiene a todos corriendo. Así es. Claro, Bueno. bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Disfruten el resto de la tarde. Me alegró compartir con todos ustedes. Meli, muchas gracias y feliz tarde. Chao, Lo chao. mismo. Chao. Mil gracias. Feliz tarde. Bueno, ya en este momento vamos a entrar en otro break de 15 minutos, nuestro break de la tarde. Quiero decirles algo con respecto a la... Tómola. Vamos a entrar a break. Ahorita nos vemos en 15 minuticos. ¿Listo? Carol, ¿mandas el link de la asistencia? Sí, les voy a volver a compartir la asistencia y algo súper importante. Recuerden que la asistencia tiene 2 opciones. Cuando la llenas por primera vez y cuando la llenas por segunda vez. Por favor, si la están llenando por primera vez, opción de primera vez, muchas personas llenaron la primera vez en la opción de la segunda vez y necesitamos que la llenen la primera en la primera porque necesitamos los datos que ahí se requieren. Una vez la hagan completa, ya en las siguientes sesiones lo hacen en ya lo llené y ya solamente tienen que ingresar el nombre y la cédula. Entonces, por favor revisen que sí lo hayan hecho de la manera correcta. Bueno, en este momento... ¿Hola? ¿Cómo sabemos si lo hicimos correcto?